Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Buenas tardes, Inge. ingeniero. Buenas Buenas tardes, Inge. Muy bien, vamos a continuar con lo que estábamos en ventilación. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la ventilación? Mantener un aire limpio, libre de contaminantes y con un porcentaje entre el 18 y 19%, digamos 20% de oxígeno, volumen. Entonces, ¿qué se hace para todo esto? Hay ventilación natural y hay ventilación forzada. Dentro de la ventilación natural está la ventilación general y la ventilación localizada. Y lo mismo para la ventilación forzada, ¿cierto? Puede ser localizada. Si el área fría y sin fuentes de contaminantes en invierno y en verano, proteger en invierno el objetivo es la necesidad de calefacción y en verano proteger las radiaciones de las radiaciones solares. Y en áreas frías con fuentes de contaminantes y áreas calientes con o sin fuentes contaminantes, está la ventilación mecánica y la ventilación natural. La ventilación mecánica puede ser general, ¿cierto? Puede ser localizada. La ventilación natural también puede ser general, puede ser localizada. La ventilación mecánica se hace con ayuda de ventiladores, ¿cierto? Y hay dos tipos de ventiladores axiales y ventiladores centrífugos. Y puede ser mediante la inyección de aire, como también mediante la aspiración de aire. Esta ventilación se necesita ductos, ¿no es cierto? Cuando hay ventilación mecánica, de distribución, de aspiración, conductos. Cuando es localizada también necesita conductos, campanas, ¿no es cierto? Un sistema de inyección. Estos pueden ser de alta velocidad, individual, de ramales múltiples, de baja velocidad. Normalmente se utilizan colectores o ductos, ¿no es cierto? En los ramales, tanto de aspiración como de inyección, se utilizan algunos ductos. Por ejemplo, esta es una aspiración localizada localizada por máquina, ¿cierto? Aquí da la impresión de que sean campanas, ¿cierto? Pero no son campanas. Pueden ser campanas como los que el sobre ya llegó. Fueron a comprar pan y no han vuelto todavía con la profe. Hace rato ya, con la profe. Entonces tiene que haber un ducto recolector, ¿cierto? Que eso lo puede centralizar para hacerle un tratamiento único cuando las fuentes son iguales, ¿cierto?
cuando es el mismo aire, la misma fuente de contaminación. Pero si son diferentes, este colector tiene que ser con ramales diferentes. Por ejemplo, si esta máquina y esta máquina tuvieran la producción de contaminantes iguales, lo harían con un conector. Pero si estos y otros son iguales pero diferentes a estos dos, sería con otro colector, ¿cierto? O si cada uno tendría un tipo de contaminante, el tratamiento fuera diferente, entonces cada uno tendría que tener un colector diferente. Estos son los tipos de ductos que se utilizan. Normalmente los ductos vienen de secciones variables. ¿Por qué de sección variable? Porque en esta parte, como el caudal es más chico, ¿cierto? Mejor dicho, como la sección es más chica y necesita mantener el caudal, la velocidad es la misma, ¿cierto? A medida que va aumentando el caudal, se va agrandando el diámetro del ducto hasta llevarlo al tratamiento, ¿no es cierto? Este es un ciclón por donde se separa las partículas contaminantes con el aire, ¿cierto? Entonces el ciclón hace de que las partículas contaminantes caigan para abajo y el aire limpio salga por acá. Se pueden utilizar ciclones, se pueden utilizar filtros de todo tipo, ¿no es cierto?, para el tratamiento del aire. Eso va a depender de las condiciones en que venga el aire y de la fuente de contaminación que pueda haber. Estos son los diferentes tipos de filtros. Y aquí tenemos los ventiladores. Estos son los ventiladores axiales, ¿cierto? Estos son ventiladores industriales axiales. Estas son sus paletas. Y el aire entra por aquí y sale, ¿cierto? Puede actuar como extractor, como también como inyección de aire, ¿sí? Y se llaman axiales porque las paletas están en forma axial al centro. Las paletas están en forma axial. Aquí se ve. Estos son ventiladores axiales. Esos ventiladores de techo, también que esos que hay en la universidad, también son ventiladores axiales. Estos son ventiladores centrífugos. Las paletas son en este sentido aquí. Aquí están las paletas. Aquí están las paletas. Estoy pasando clase. De todas. Disculpen, estoy un breve break. Bueno, le estaba mostrando
los ventiladores. Estos son los ventiladores centrífugos, ¿cierto? Hay de distintos tamaños, estos son chicos y estos son bastante grandes, porque aquí está el tamaño de la persona y aquí. Y se llama centrífugo porque las paletas están trabajando así en este sentido. A ver si se ven las paletas aquí. No se ven las paletas. A ver otro que se ve las paletas. Pero se llama centrífugo porque el aire entra de forma tangencial, ¿no es cierto? Y unas paletas lo impulsan para afuera. O entra por aquí y sale por el medio. Entra por aquí y sale por el medio. O al revés, ¿no es cierto? Dependiendo cómo trabaja. Entonces, estos se usan mucho también para el transporte de polvo, para el transporte de granos, granos que sean livianos, que no sean muy pesados. Y normalmente son de muy buena eficiencia para trabajar. Aquí están las paletas del centrífugo. Bueno, y estos son los equipos que se utilizan para limpiar el aire. Este es un ciclón. El ciclón entra el aire tangencialmente y gira aquí, hace un movimiento de giro y las partículas pesadas caen por abajo y el aire sale por arriba. El aire sale por arriba. Entonces el aire se limpia aquí, las partículas más pesadas caen para abajo. Aquí otro tipo de ciclón, ¿cierto? El aire entra tangencialmente, da la vuelta, las partículas caen por aquí, limpia. Esto se utiliza muchísimo para limpiar antes de sacarlo afuera del aire. Entonces, si ustedes pasan por las peladoras de arroz, que hay muchas de Montero, en Portachuelo, y acá en Santa Cruz, por las fábricas de aceite, van a ver afuera que están las arandas de limpieza, y en esas mismas arandas de limpieza están estos ciclones que extraen el aire de ahí, lo limpian, ¿cierto? Y lo botan afuera. Entonces, este es un primer paso. Esta es una primera limpieza. Después, aquí está el ciclón. Entonces, los ciclones son de diferentes formas y tamaños, dependiendo de la capacidad que uno quiera limpiar el aire. Después del ciclón vienen los ventiladores, los filtros rotativos, o los filtros de manga también. Aquí no he visto filtros de manga. Aquí están los ciclones, aquí están los filtros de manga. Los filtros de manga son estos, son una manga hecha de tela, ¿cierto? El aire entra así, se filtra por esta tela, la suciedad queda prendida en la tela y el aire sale por abajo, por arriba, ¿cierto? Por arriba sale el aire. Esto se sacude y la partícula, el polvo sale por abajo. Entonces los filtros de manga son también muy usados. Son unas telas especiales que se utilizan para precisamente limpiar el aire. Diferentes tamaños y formas de filtros de manga. Este es grande, este es bastante grande también.
Pero hay chicos, hay de diferentes tamaños. Aquí se ven las mangas, en cada uno de estos puntitos van las mangas así, que van de arriba a abajo. Y estos son los filtros rotativos. Filtros rotativos, también hay de diferentes tamaños. Hay los filtros rotativos que son estáticos, que hay que pararlo para limpiarlo, porque es una malla, es un tambor que tiene una malla, ¿cierto? Y sobre esta malla se pone una tela que actúa de filtro. Entonces, el aire entra por acá y sale por el medio, entra por acá y sale por el medio. Entonces, este filtro rotativo, como en este caso, tiene una especie de cuchilla de goma para que vaya desprendiendo la suciedad. Hay otros que no lo tienen, esa cuchilla, y cuando se satura, hay que parar, limpiar el filtro y volver a hacerlo funcionar, ¿cierto? Normal, este tiene su cuchilla que va sacando la suciedad. Este también. Este parece que no tiene. Aquí se ve, es una malla, y sobre esta malla se pone una tela filtrante. Una tela filtrante. Y más eficiente que normalmente viene el ciclón, o viene filtro de manga, filtro rotativo, el ciclón, y este tipo de lavadores, se llaman lavadores de gases, se llaman también, o lavadores de suciedad. Es una especie de ducha, ¿no es cierto?, que emiten agua, pero finamente pulverizada, bien pulverizada, pasa el aire en contracorriente, y el agua limpia el aire, agarra las partículas finas, y la bota al ambiente. Ahorita las partículas finas caen como lodo, y por arriba sale el aire frío, el aire limpio. Este tipo de filtros de tratamiento del aire son los equipos más caros que hay, y son los que se utilizan en la parte final de la limpieza del aire. Por ejemplo, las empresas, la fábrica de azúcar, los ingenios azucareros, tenían problemas con el bagazo. Ellos usan mucho bagazo como combustible para las calderas. Entonces, y ese bagazo se volaba por todos lados, ya quemado, ¿no es cierto? Entonces, y le ponían filtros, igual pasaba por los filtros, no había cómo detenerlo. Entonces tuvieron que poner estos lavadores de partículas. Igual la fábrica de cemento producen mucha polución, ¿no es cierto? Y el peligro es que salga de esa polución ese aire contaminado afuera y contamine el medio ambiente de afuera. Entonces, ahora no, ellos agarran y le ponen estos lavadores de gas. La fábrica de batería, la fábrica donde producen el plomo para las baterías, ellos trabajan con óxido de plomo, y el óxido de plomo es tremendamente contaminante, ¿cierto? Entonces también tienen este tipo de lavadores para evitar que el plomo finamente pulverizado salga al medio ambiente. Entonces, son equipos caros, pero muy eficientes para el último tratamiento que se le puede dar al aire, para atrapar y garantizar de que el aire salga
tremendamente limpio hacia el medio ambiente. Entonces, dependiendo del tipo de aire y de la contaminación que tenga el aire, se usarán ciclones, filtros de manga, se usarán ciclones, filtros de manga, filtros rotativos y los lavadores de gas, ¿cierto? En algunos casos, con solamente los ciclones, suficiente. En otros casos, con filtro de manga y ciclones, suficiente. En otros casos, filtro de manga, filtro rotativo. Normalmente, el filtro de manga es sustituido por el filtro rotativo. O se pone filtro de manga o filtro rotativo, ¿cierto? Más eficiente es el filtro rotativo, que los filtros de manga, que esto. Entonces, en muchas industrias solo colocan, cuando el aire es contaminado con partículas gruesas, ¿cierto? Como normalmente sucede en la empresa agropecuaria o agroindustriales, donde limpian los granos o pelan el arroz, ¿no es cierto? O hay desperdicio de cascarilla. Esos son partículas un poco más gruesas. Entonces, suficiente con un ciclón. Mientras más finas sean las partículas que genera el proceso, mayores son las necesidades de poner más equipo. Entonces, cuando es demasiado fino, demasiado delgado, digamos, la contaminación que hay, es necesario poner más equipo de esto, ¿cierto? Más ciclones, más filtros de manga, filtros rotativos y filtros lavadores, y equipos de lavadores. Muy bien. ¿Cómo es normalmente un sistema? Un sistema cuando es equipo, cuando se necesita un tratamiento o se necesita que el aire en el ambiente donde se está trabajando tenga control de temperatura y humedad, entonces lo que se hace es dos circuitos. Uno, ¿cierto? Que sea de extracción del aire, como este, por ejemplo, se trae el aire, se le hace el tratamiento y en este tratamiento, además de los filtros, se incluye el enfriamiento mediante equipos de enfriamiento o equipos de aire acondicionado, que se llama. Esos equipos de enfriamiento, ¿cierto? Son evaporadores mediante un compresor, ¿cierto? Como los equipos normales de aire. Entonces, se hace circular en un serpentín un gas comprimido que al descomprimirse se enfría. Y por ahí pasa, con un ventilador pasa el aire. Y ese aire se enfría y ese aire es inyectado al medio ambiente, ¿cierto? Entonces habrá un circuito de inyección de aire del medio ambiente hacia adentro, hacia adentro del recinto donde se está enfriando. Y habrá otros ductos como estos, ¿no es cierto?, que recolectan el aire, lo limpian y lo sacan al medio ambiente. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál sería la ventilación sin ventilación general
ventilación natural, ¿cierto? Es la que se usa normalmente con ventanas, ¿cierto? Ventanas, y hoy en día se usan mucho los ventiladores eólicos, esos que se ponen en el techo. No sé si han visto. Estos ventiladores eólicos hacen que se recircule el aire dentro del ambiente. Al recircular se mantiene en movimiento, hace de que al recircular se pueda renovar el oxígeno del aire y se pueda mantener un 19% de oxígeno, 18-19% de oxígeno del aire, y que el aire esté limpio, ¿cierto? En el medio ambiente. Entonces entra por las puertas, por las ventanas, y sale el producto a través de los ventiladores por el techo. Normalmente el aire caliente sube arriba, ¿cierto? Tiende a subirse, y el aire frío tiende a estar abajo, ¿sí? Entonces, mediante ese sistema de ventiladores eólicos se puede mantener en circulación el aire. Y eso es una ventilación natural. Ahora, esa ventilación natural puede ser en general, así como le digo, y localizada. Localizada es cuando se ventila con un ventilador, ¿cierto? La mecánica tiene que ser localizada y general. La localizada, ¿no es cierto?, es cuando se coloca en las máquinas extractores de polvo. Eh, eh, Se utiliza mucho en la industria, en la carpintería, en la fabricación de muebles, las líneas de muebles automáticas, las modernas. Ya no, antes uno entraba a una carpintería y la viruta estaba hasta el coto, ¿cierto? Y el ambiente era puro viruta en el ambiente, y polvillo. Hoy en día no. Hoy en día esa viruta es extraída directamente de la máquina, ¿no? Y la llevan afuera. La llevan afuera. Entonces ya no se produce el polvo ahí adentro. Es extraída directamente de la máquina. Y así en muchas fábricas se localiza la extracción donde se produce, donde se está produciendo la generación de polvo o la generación del contaminante. Por ejemplo, en las cocinas industriales se ven que tienen unas campanas, ¿cierto?, donde cocinan. Hay cocinas industriales donde realmente no salen, ni siquiera los olores salen afuera, ¿cierto? Se cocina y todo sale por la chimenea. Eso es porque tienen una ventilación eficiente. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre ventilación? Creo que ya se me acabó el repertorio. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Más claro que el agua. Muy bien. Son casi las 7. Tenemos tiempo para otro tema más. Bueno, las clases se han prolongado hasta enero, hasta el 17 de enero, si no me equivoco. Y la entrega de notas hasta el 31 de enero.
Ya tenemos bastante tiempo. Después de ventilación nos tocaría ver mantenimiento o montaje. Montaje. Entonces, ingeniero, una consulta, ¿el segundo parcial sigue siendo el 27 de este mes? Sí, yo creo que sí. Ya vamos a ver. Quiero terminar el programa. Si logramos terminarlo hasta antes del 27, va a ser el segundo parcial del 27. ¿Les parece? Mientras más antes salgan de su... Es que hemos ido rápido en el avance. Una vez, una vez ya tenemos definido el lugar, tenemos definido las máquinas, tenemos definido, hemos hecho otros planos, el layout, está el galpón, ¿no es cierto? Una vez construido el galpón ya tenemos que montar las máquinas. Y el montaje de la máquina no es tan simple como, como se piensa, sino mientras más grande sea la industria, mientras más grande sea la fábrica, es más complicado el montaje. Y entonces, normalmente el montaje no lo hace el fabricante, ni tampoco lo hace el inversionista, el dueño de la fábrica. Normalmente lo hace una empresa especializada en montaje. Pero esa empresa tiene que coordinar todo su trabajo con el fabricante de la maquinaria y con el cliente, ¿no es cierto? Con el dueño de la empresa, con el inversionista, con el que está poniendo la plata para instalar la fábrica. Y bueno, como todo, se tiene que, siempre hace parte de una planificación de montaje. Y para poder hacer una planificación, lo primero que hay que hacer es recopilar información, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se necesita en esa recopilación de información? Todos los planos habido y por haber. Plano de montaje, plano de obras civiles. Los planos de montaje mecánicos y eléctricos son diferentes, completamente diferentes a los planos propios de las máquinas. Los planos de montaje son especiales y eso lo tiene que proveer el fabricante de la maquinaria. El fabricante de la maquinaria tiene que dar también las especificaciones de las obras civiles que necesita para montar. Es decir, si necesita un piso especial, si necesita fundaciones, si esa fundación puede ser fija o esa fundación puede ser, eh, no es móvil, pero que soporte vibración, ¿cierto?
Tiene que haber planos de montaje mecánico, planos eléctricos, planos de todas las instalaciones sanitarias, de las instalaciones de distribución de gas, de distribución de aire comprimido, todos los planos habidos y por haber se necesitan para empezar a planificar el montaje. Se tiene que ir a ver dónde está dónde se va a instalar. Hay que ver la ubicación del terreno. Hay que ver si ese terreno tiene acceso. Si los terrenos o el lugar no tiene buenas carreteras para llegar, cómo son sus accesos, sus instalaciones. Si en el lugar hay posibilidad de instalación eléctrica, si hay teléfonos, si se puede poner teléfono, si se puede conseguir agua, ¿no es cierto? Hay que ver el tamaño del terreno, la forma del terreno. Es decir, hay que ir a ver el terreno y ver todas sus facilidades y dificultades que pueda tener. Siempre hay que considerar que en el terreno habrá que instalar un obrador. ¿Saben qué es el obrador, no es cierto? El obrador es el lugar donde se instala la oficina de lo. Normalmente se lleva un contenedor, en el contenedor se instala la oficina para el jefe de montaje y todos los que son responsables del montaje. Y se hace un galpón, un pequeño galponcito, ¿no es cierto?, donde se puedan hacer los premontajes antes de llevar a montarlos. Se hace pequeño montaje. En ese lugar tiene que haber un banco, ¿no es cierto?, una mesa de trabajo, esmeriles, prensa, máquinas de soldar, es decir, todo lo que necesitan, las herramientas básicas que se necesitan para montar. Taladros y pequeños taladros, y algo donde se pueda trabajar, ¿cierto? Sí, se va a requerir grúa. ¿Qué tipo de grúas se van a requerir? Si son grúas grandes, si son plumas, si se va a requerir generador eléctrico, si tiene agua de dónde sacar, o si se va a conseguir, si se va a hacer un tratamiento de agua para tomar, ¿cierto?, para agua potable. Si hay posibilidad de tener desechos industriales, ¿cierto? Porque en la medida que más alejado está de la civilización, mayores condiciones tiene que tener el lugar y mayores previsiones se tienen que tomar para hacer el montaje. Por decirle, por ejemplo, no es lo mismo montar una fábrica aquí en el parque industrial, ¿no es cierto?, donde tenemos energía eléctrica, tenemos alcantarillado, hay teléfono, hay restaurantes donde se Ingeniero, pueden ir a disculpe, comer. se va a Sí, cortar en 15 segundos. Vamos a volver a entrar. sí, nos volvemos a entrar. Gracias, ingeniero, gracias. Sí, porque todavía es temprano, ¿no? ¿A qué hora acaba la clase? Ese jefe de montaje tiene a su cargo un mecánico o un responsable mecánico, un responsable eléctrico, civil, alguien que le vea la logística. Es muy importante la logística, es decir, la logística se encarga de que no falte nada, absolutamente nada para que no se atrasen en el montaje. Porque el montaje es tiempo, ¿cierto? Y se mide en tiempo, digamos, la eficiencia del montaje. Son etapas que se tienen
que se tienen que desarrollar y se tiene que tener todo para que no se atrase el montaje. Entonces, ese encargado de la logística tiene que ver que no le falte nada, desde un perno hasta la comida para todos, ¿cierto? Y tiene que haber un encargado de seguridad. Eso también es importantísimo porque hoy en día se tiene que garantizar de que los trabajadores tengan que trabajar con la seguridad necesaria y además de eso hay que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Entonces tienen que hacerse todas las actividades de montaje cuidando el medio ambiente. Entonces este de seguridad y de medio ambiente se encarga precisamente de esas cosas. Normalmente es el área de montaje, ¿no es cierto? Aquí está el obrador, los almacenes, ¿no es cierto? Donde se va a guardar las piezas y las piezas que se van a montar, los equipos, las herramientas. Hay dos tipos de almacenes, el almacén de herramientas y elementos que se necesitan para montar y el otro almacén que son los equipos, ¿no es cierto? Que se van a montar. Si es necesario, habrá una cocina, comedor, habrá dormitorio, baño. Eso va a depender si dónde se hace el montaje. Entonces, el montaje es el proceso mediante el cual se emplaza cada pieza en su posición definitiva dentro de una estructura. Estas piezas pueden ser de una misma naturaleza para armar un equipo, una combinación para unir dos o más equipos de distintos materiales como son las estructuras metálicas y el hormigón. El montaje industrial es un desafío permanente al ingenio. Suele desarrollarse en condiciones geográficas complejas o debe conectarse la nueva estructura con una ya existente y con plazos bastante restringidos por los elevados montos de inversión comprometidos. A veces hay que acoplar a una fábrica que ya está funcionando, entonces hay que acoplarla de manera tal de que la complemente o sea paralela, ¿cierto? O de alguna manera sea complementaria. Una vez me tocó, por ejemplo, en un matadero de pollo, hacer la construcción de una segunda planta y el montaje en un segundo piso de otros equipos. Pero la condición era que la empresa no tenía que parar ni un solo día. Y no paró. Y se hizo el montaje. La empresa no paró, el matadero de pollo no paró y se hizo toda la construcción, todo. Fue algo muy, muy bien programado, pero se hizo. Se tuvo que trabajar de noche, aprovechando de que no estaban los trabajadores. Pero se hizo todo un segundo piso y un tercer piso y encima de eso se puso la máquina todavía. Se hizo el montaje. Bueno, análisis del entorno. El entorno se refiere a factores externos de la empresa de montaje y que tienen implicaciones sobre la configuración de la organización administrativa del terreno. En ciertos casos condiciona la faena
de trabajo, ya sea por restricciones impuestas o por requisitos que debe cumplir. La empresa debe estar preparada de antemano para adaptarse a estos requerimientos. Por decirle, digamos, un caso, si quisiera montar equipo grande en una fábrica de acá, aquí en Santa Cruz, en el parque industrial, se debe tomar en cuenta todas las instalaciones eléctricas que hay, que pasan, ¿no es cierto?, por las calles. Entonces, hay una altura determinada que hay que tomar en cuenta que no permite pasar, porque al pasar se romperían muchos cables, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Eh, para el transporte de los equipos en los camiones grandes, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta de que no es permitido más de 4 metros de ancho que ocupen de la carretera. Si tiene más de 4 metros ya hay que pedir una serie de permisos y no le permiten andar por la carretera. Yo recuerdo que cuando se montaron las turbinas de ENDE acá en Santa Cruz, esas turbinas las traían por tierra, pero no la trajeron en ferrocarril porque no entraban en los vagones, y la traían en unos camiones. La cosa fue, y esos camiones no podían pasar antes, no había el puente que hay ahora sobre el Río Grande. Era, era solamente un entablonado sobre el puente del ferrocarril donde pasaban los vehículos, pero vehículos grandes no podían pasar. Entonces, esos camiones tremendamente grandes que traían las turbinas tuvieron que pasar por el río. Fue toda una odisea, según lo que comentan. Fueron tironeados por tractores, por un montón de cosas para poder pasar para que puedan pasar esas turbinas. Entonces, hay muchos imponderables. Para eso hay que estudiar todo el entorno, hay que hacer un análisis completo del entorno y tomar en cuenta todos los imponderables que pueden haber. ¿Quiénes son los mandantes? Grandes empresas públicas y privadas, sector fiscal sin infraestructura, sector privado con infraestructura de administración menor. El entorno físico se refiere al medio físico y sus principales características: clima, tipo de suelo, características regionales, económicas y demográficas, de infraestructura y equipamiento básico, comunicaciones, caminos, habitantes, espacios, herramientas, etc., ¿no? Todo eso hay que ver cómo es el clima, si el clima es caluroso, si llueve mucho, si no llueve, en qué épocas llueve, ¿no es cierto? Porque cuando llueve no se puede montar, no se puede hacer nada. Cómo es el suelo, si es arenoso, si es rocoso, si es greda, qué tipo de suelo tiene. Hay que hacer un análisis del suelo. ¿Cuáles son las características regionales, económicas y demográficas de la zona? Aquí sabemos que Santa Cruz es agropecuario, ¿no es cierto? La actividad principal es agrícola y pecuaria en Santa Cruz. Incluso sus industrias son agroindustriales. Eh, hace calor, llueve, ¿no es cierto? En verano llueve bastante. ¿Sí? ¿Cuáles son las características demográficas de hay, ¿cuál es el entorno legal e institucional
cuáles son las normativas generales que hay en cuanto a la aplicación de la industria, cuáles son las ordenanzas municipales que puedan afectar, digamos, al montaje. Hay que ver los permisos y autorizaciones que hay que sacar, las restricciones de horario, ¿no es cierto? Que pueda haber circulación de vehículos con carga, etcétera, lo que le decía, las normas y ordenanzas que puedan existir para ciertas actividades. Y el presupuesto, uso de datos confiables, ya que es común constatar diferencias entre los parámetros estimativos durante el presupuesto y base de propuesta con la obtenida en la realidad. Este hecho puede tener su origen en la utilización de datos no aplicables al presupuesto de ejecución, rendimiento sobre estimaciones, costos, disponibilidad, presión por la competencia, etc. Entonces, con una buena planificación hay que hacer un buen presupuesto. Y en el presupuesto hay que tomar en cuenta todo lo que, todas las dificultades que puedan existir. Porque a veces cuando no se toma en cuenta todas, se hace un presupuesto muy bajo y a la hora de ejecutar el presupuesto, de hacer las cosas, resultan que salen para atrás, ¿cierto? Y se gastan más de lo presupuestado. Entonces, es importante hacer un presupuesto que sea lo suficiente como para que se prevea todas las condiciones, ¿no es cierto? Por eso es importante prever todo en la planificación, de manera que cuando hagamos el presupuesto esté el 100% de lo previsto. Estructuración de una obra de montaje. El desarrollo de una obra de montaje es una tarea compleja y además no existe alguna información sistematizada disponible al respecto. Por ese motivo, el proceso del proyecto de montaje debe describir las sucesivas etapas de ejecución desde su concepción hasta su realización en el terreno y definir planes de contingencia en caso de suceder acontecimientos no deseados pero factibles de suceder, ¿cierto? Siempre hay que tener planes de contingencia. Requerimientos y restricciones de la obra. El inicio de todo proyecto, una vez identificada la idea central, parte por recopilar antecedentes. Por ello, la primera tarea es determinar las necesidades del mandante respecto a la calidad, costo y plazo del proyecto, estableciendo una jerarquía cualitativa entre ellos. Se establece ubicaciones, aunque estimadas, para fijar una idea de envergadura de la futura faena. Paralelamente se recopilan antecedentes previos de la empresa. Junto a los requerimientos generales deben investigarse aquellos ligados a la ubicación geográfica y a las condiciones locales. Es imprescindible completar este estudio con una visita al terreno. Por último, es necesario estudiar detenidamente las cláusulas contractuales que pueden haber definido al mandante, sobre todas aquellas que se refieren a obligaciones especiales, formas de pago, retenciones, anticipos de entrega, parciales, etcétera, etcétera. De estas definiciones nacen los objetivos centrales del proyecto. En base a los supuestos y estimaciones definidos en las etapas anteriores, se construye un plan general. A través de él se intenta visualizar el posible funcionamiento de faenas y posibles métodos de montaje. Cada obra particular, dependiendo específicamente de la naturaleza de los elementos principales y secundarios, se puede utilizar equipos distintos. En general, es un conjunto de condiciones que determina el equipo. Así puede observar los plazos, costos y envergadura de los elementos estructurales, accesibilidad de equipos, entre otros factores. Una vez determinado el equipo y el procedimiento más adecuado de montaje, se debe definir la capacidad de este, en base al tamaño y peso de los factores de las condiciones extremas. Entonces, se hace una planificación. Esa planificación tiene que ser mirando todas las dificultades que pueden haber, formando un equipo, ¿cierto?
de trabajo multidisciplinario, y además de ese, y hay que ver los procedimientos que se tienen que hacer, y además hay que ver cuáles son los equipos adicionales que se van a utilizar. Hablo de equipos en cuanto a grúa, herramientas, maquinaria que se necesitan, ¿no es cierto?, para realizar el montaje. Diseño preliminar del proyecto de montaje. El plan general se analiza y se modifica subordinando a los objetivos definidos en principio. Se agregan 3 elementos colaterales como el abastecimiento de insumos, reconocimiento de los imprevistos más probables, consecuentemente de previsiones y provisiones para disminuir sus efectos. Entonces, hay que analizar todos los imprevistos que se puedan presentar, ¿cierto? Eso es fundamental. Y con los imprevistos hay que ver cuáles serían la forma de afrontar esos imprevistos, o sea, sus planes de contingencia y las provisiones para disminuir sus efectos. Es conveniente cuantificar la capacidad de recuperación respecto de las contingencias climáticas en maquinaria, personas, abastecimiento, etc. Naturalmente no se puede diseñar un proyecto que sea inmune a cataclismo o controle todas las posibilidades de contingencia, porque sería de un costo extremadamente elevado. En gran parte de los casos cabe la posibilidad de tomar medidas intermedias de costos aceptables. Una vez hecho el diseño preliminar, hay que hacer una evaluación. Evaluar el plan general implica hacer un análisis de sensibilidad del proyecto con respecto a sus principales componentes. Es recomendable verificar los efectos de disponer de mayor o menor cantidad de recursos, equipo, mano de obra, financiamiento, recepciones, etc. Esta etapa de evaluación es el momento adecuado para chequear los supuestos hechos en la programación. Se obtiene valiosas conclusiones que alimentan las siguientes etapas. Diseño definitivo del proyecto de montaje. Lo anterior expuesto permite definir en forma aproximada los recursos necesarios y la secuencia general a seguir. Todavía no se ha construido un proyecto detallado necesario para la ejecución de la obra. Con los antecedentes que están precisados, se podrá comenzar a tomar las primeras medidas tendientes a la organización del trabajo futuro, designando el staff de obra, pidiendo cotizaciones más precisas y verificando disponibilidad de equipos y mano de obra. Análisis de actividades de despacho. En el despacho el terreno destaca una situación especial. Si en el mismo proyecto existe una entidad que fabrica, que en la mayoría de los casos es independiente de la que monta, con la quien existen solo relaciones contractuales directas o indirectas a través del mandante. Para evitar contratiempos se impone que el despacho debe ser bien coordinado. De aquí la importancia, de acuerdo con una clara definición de la responsabilidad y la fecha en que se despachará cada sección a la hora. El despacho se refiere a cuándo se van a llevar a la obra los equipos, ¿cierto? Normalmente se hacen por lotes de equipos, se van despachando. Y el fabricante despacha a un lugar y en el lugar tiene que recibirlo el encargado de montaje y darle el almacenamiento adecuado a esas partes y piezas que se van a montar. No solamente las partes y piezas, sino todo lo que se tiene que montar en las operaciones de montaje, en la obra. Debido a la complejidad de los proyectos o a limitación de espacios, no es posible almacenar el material en el sitio mismo del montaje, por lo que se hace necesario un patio de almacenamiento. En general, la secuencia de fabricación rara vez coincide con la de montaje. Esta situación hace necesario conservar los envíos de piezas
hasta formar un volumen de piezas apto para ser montado. Además, mantener el patio de almacenamiento exige disponer de facilidades específicas a cada proyecto. Se exige definir con especial cuidado la secuencia de producción y despacho, poniendo especial énfasis en verificar qué tamaño y peso de las piezas en forma individual está dentro de las capacidades de fabricación, limitaciones de transporte y límites de equipo de montaje. Es importante que cuando mandan las piezas y se las recibe acá, hay que chequear bien de que las piezas no estén dañadas, que las piezas les lleguen intactas, ¿cierto? Para eso va a depender del almacenaje o de cómo lo hacen el despacho y cómo es el transporte de esas piezas. Análisis de ejecución. Corresponde a tratar aquellas etapas de ejecución que se desarrollan cuando el proyecto de montaje se encuentra en situación de ejecutarse. Programación es la etapa naturalmente. En esta etapa, naturalmente, es construir el programa maestro detallado que seguirá la obra desde su inicio. Parte de las necesidades son cartas GAN para actividades, programas de asignación de recursos, mano de obra, equipo, programas de consumo de insumos y de proyectos de flujo de caja y programación financiera. Para esto, el mejor software que existe es el MS Project. Entonces, se utiliza mucho el MS Project para los montajes. Análisis de recursos humanos. En esta etapa de planificación ya están planteadas de forma tentativa los plazos y los requerimientos generales. Análisis de recursos técnicos. En esta etapa corresponde la elección de equipos que se usarán. Con otros aspectos importantes dentro de la planificación técnica previa a la obra es el análisis de la misma, el análisis de la maniobra, verificación de espacios suficientes, altura máxima de cada uno de los espacios cerrados, radio de giro permitido, capacidad de levante, etcétera, etcétera. Análisis del espacio físico. Se dirigen tres grandes puntos de incidencia del terreno de la planificación del trabajo. Acceso a la obra, disponibilidad de espacios en patios y acopio de estructuras, y realizar la topografía del frente de trabajo. Operaciones en terreno. Las operaciones en terreno son generalmente las que detallan a continuación, no obstante es posible que en determinada ocasión alguna de estas se fundan en una sola u otra y se omitan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Replanteamiento previo, recepción y descarga de las piezas, ¿no es cierto? Y de los equipos. Ordenamiento por montaje, traslado al sitio de montaje, el prearmado, la verificación de calidad y corrección y condiciones de pieza, el montaje en sí, el alineamiento que hay que hacerle y la conexión, las conexiones finales. El alineamiento es fundamental, ¿no es cierto? Las herramientas fundamentales de un montador es el nivel y la pitita esa que se utiliza para hacer los alineamientos. Replanteo previo. En muchas ocasiones el contrato que se ejecuta resulta ser una ampliación de un proyecto anterior, por tanto debe conectarse la nueva estructura con una ya existente. Este hecho obliga a hacer un replanteo topográfico con el objetivo de precisar la exacta posición de los elementos que existen en el terreno a fin de prever deficiencias en el proyecto. En otros casos, el terreno es accidentado por poseer un replanteamiento de los alrededores del frente exacto del trabajo. Resulta ser un antecedente imprescindible en el análisis de maniobra. Pero el aspecto más importante al que se apunta en el replanteo es el último chequeo previo al montaje de las fundaciones y posiciones relativas de los pernos de anclaje. O sea, el replanteo es ver exactamente dónde van a ir las máquinas y si esas máquinas van a necesitar alguna fundación. Entonces,
hay que hacer la fundación y que hay que prever de que en esa fundación se pongan los pernos para anclar las máquinas, ¿cierto? Y esas fundaciones tienen que estar perfectamente niveladas y alineadas. Recepción y descarga. El culminante de la recepción física en el terreno es el protocolo administrativo de recepción, inspección y aceptación de la guía de despacho, la descarga e identificación de los elementos recibidos. Verificación de calidad, revisión, codificación, corrección de piezas. Esta etapa se verifica la codificación de elementos. Es frecuente en una actividad como el montaje detectar la necesidad de reparación de terreno por desperfectos durante el transporte, carga o manipulación, errores del proyecto, etc. Ordenamiento previo al montaje. Para montar una estructura, las piezas o componentes deben ser enviadas de forma que puedan perfectamente ser individualizadas. Traslado al frente de trabajo. Los medios para materializar el traslado varían de acuerdo a las características de los elementos estructurales, tamaño, peso, forma, etc. Prearmado. El prearmado consiste en unir varios elementos. 10 minutos. Ya estamos casi sobre la hora. El prearmado consiste en unir varios elementos consecutivos de una sección de la estructura, por ejemplo, un piso de una torre al nivel del suelo con el propósito de levantar un elemento de mayor tamaño. Esto permite bajar la duración de las maniobras con el consiguiente aumento del rendimiento. Montaje propiamente tal. Entonces, siempre sucede de que hay que hacer un prearmado, ¿cierto? Por ejemplo, si hay que armar un ramal de cañería de 10 metros, bueno, primero hay que ir armando de a 2 metros, de a 2 en 2, para llevarla a la obra y allá ya armar los 10 metros, ¿cierto? O, qué sé yo, se tiene que armar un motor grande, ¿cierto? Que viene ya desmontado. Entonces, primero se lo monta y con una grúa se lo lleva hasta ponerlo en el lugar. Esas son las cosas prearmadas. Montaje propiamente tal es el proceso mediante el cual emplaza cada pieza en su posición definitiva dentro de una estructura. Este trabajo es hecho por un grupo especializado de obreros quienes, guiándose por los planos de montaje hechos por el diseñador, identifican cada pieza, la hacen calzar en la estructura. En este procedimiento generalmente se participa un grupo de apoyo que selecciona el material requerido y dirige que el equipo de izamiento instale la carga en su posición correcta. Finalmente, el personal sobre la estructura guía las piezas a su posición definitiva, la asegura con un conector temporal y por último la libera del equipo de izamiento. Refuerzos temporales se refiere a todo material que se usa para permitir la estabilidad y soporte de la estructura mientras llega a cumplir estas condiciones por sí mismo. Es decir, cuando se está montando hay que poner cuña, hay que poner algunos soportes que luego después se le puede retirar cuando ya está todo totalmente montado, ¿cierto? Alineamiento. Esto es muy importante. Luego de colocar las piezas es necesario alinearlas en posición correcta. Esto lo realiza en su mayor parte el topógrafo en obras civiles o el mecánico en equipos industriales. Conexión definitiva. Esta es la operación final en la que se coloca el sistema de sujeción definitivo. Antes de proceder a la unión definitiva, se debe asegurar que la estructura cumpla con los requisitos de calidad impuestos por el proyectista. Condiciones geométricas, planeidad, ortogonalidad, tolerancia, respectiva verticalidad, horizontalidad de las uniones,
elementos, etcétera. Esta tarea queda a cargo del topógrafo o mecánico especializado. El mecánico no, el topógrafo no, nada que ver. Muy bien. Eso sería el montaje. Es importantísimo el montaje. Lo más importante del montaje en la planificación es ir y chequear el terreno. Ver cómo es el terreno, ver todas las dificultades que pueda tener para prever el montaje, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se va a llevar el montaje, qué equipo se va a necesitar para el montaje. Es importantísimo hacer una buena planificación para hacer un buen presupuesto. Ni muy alto ni muy bajo, ¿cierto? Ni muy bajo que represente una pérdida, ni muy alto como para que digan que no lo van a hacer el montaje, ¿cierto? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Tenemos 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguém. ¿Los han dormido o han entendido? No, estamos ahí, ingeniero. ¿Están despiertos? Sí. Despierto con esta calor. Qué Ajá, calor, ¿no? horrible. Sí, mucha. Ok, mucho. Muy bien. A ver, quiero verle las caras. Hay 30 y se presentan al examen con 50 y tantos. Caras veo. Quiero ver las caras porque le voy a sacar fotos. Valdivia, no se me ve. Tenis. Leonel Anthony Salazar. Pérez. Está trabajando. Sí, saliendo del trabajo. Saliendo. Valdivia, Salvatierra. Valdivia. Un ratito. Estoy sacándole fotos. Así que pónganse bonitos. Los que no están visibles van a estar ausentes. Mala suerte. Muy bien. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, disculpe. Presenten su práctico porque es fundamental. Todos sus prácticos tienen que estar aprobados. El que no tenga su práctico aprobado no va a aprobar la materia. Ingeniero, al práctico, al primero, algunos no tenemos solo 50, lo podemos volver a presentar, ¿verdad? No, 50 está aprobado, más o menos. Pero no se lo puede volver a presentar para un poco más o otro ¿Aumentar la práctico nota? ajá, o otro práctico para que podamos aumentar ahí, digamos.
Tenía que presentarlo bien ese práctico, con las observaciones que le hice. Normalmente, porque le falta algo, porque no han hecho los dibujos a escala, o no han hecho bien su dibujo. Algunos han presentado cualquier cosa, como para cumplir, nomás, así, hecho a lo que sea. Y eso no, pues, supuestamente ustedes ya van a ser ingenieros, dentro de poquito ya van a empezar a estar ya en los cursos de arriba, van a empezar a hacer práctica. Entonces ya tienen que pensar como ingenieros y de hacer las cosas como ingenieros, pues. No solamente por pasar, sino tienen que aprender a probar la materia. Tienen que empezar a tener su cabeza, su mentalidad como funcionar como ingeniero. Bueno, lo que quieran aumentar su nota, lo que tienen 50, pueden presentarlo de nuevo corregido. Me dicen. Ingeniero, y lo enviamos ahí, los que tenemos 40, igual lo enviamos encima de la carpeta que enviamos, o lo va a devolver los prácticos, los que tenemos mala nota. Ya están devueltos todos. Los que están corregidos están devueltos. Pueden ¿Qué me enviar. dice? Ya lo que tienen que hacer es presentar las correcciones, pues, ¿no? O otro nuevo ya corregido. Muy bien. Ingeniero, los que tengan en algún práctico, entonces 40 o 45, pueden volver a enviarlo. Sí, pueden. Me avisan. Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, entonces. Ya entraron un poquito, 17, ¿no? Ya se fueron. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Próximo. ingeniero. Ingeniero, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, gracias. Ingeniero, hasta luego.